Bienvenidos a una nueva clase de la materia de Derecho Público. Hoy tenemos que darle los trabajos prácticos de la unidad número 10 que refieren al Estado y sus funciones, el trabajo práctico y el trabajo no práctico número B sobre los agentes públicos. Como vieron en la clase de teoría y venimos desarrollando desde las primeras unidades, el poder del Estado es uno solo, pero se divide a los fines de su organización y el desarrollo de sus funciones en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro de ello vamos a poder identificar nosotros que existen entonces tres funciones, ¿sí? Dentro del Estado, la función administrativa, la función judicial y la función legislativa. El cometido de este trabajo práctico justamente es que nosotros, dentro de los casos que vamos a ver en el presente, si en cada supuesto frente a qué tipo de función nos encontramos. Sí, perdón, ¿siguen escuchando mal o ahora ya escuchan bien? Que veo que en la mensajería dicen que se escucha cortado. Ahora se escucha bien, profe. Bueno, está perfecto. Cualquier cosa me avisan, por favor. Como les decía entonces, nosotros tenemos hoy que poder identificar dentro del trabajo práctico el desempeño de cada una de estas tres funciones del Estado. Acuérdense que, como ya habíamos visto en las unidades anteriores que trataban sobre derecho constitucional, hoy a partir de la unidad 10 nos inmiscuimos ya en materia neta de derecho administrativo. El artículo 75 establecía las atribuciones del Poder Legislativo, en el artículo 99 encontramos las atribuciones del Poder Ejecutivo y en el artículo 116 las atribuciones y competencias del Poder Judicial de la Nación. Entonces, partiendo de esas premisas, fíjense que la introducción del trabajo práctico tiene una cita de doctrina de un autor que establece que el Estado, para cumplir su fin de bien común, asume históricamente diversos cometidos a los que procura satisfacer mediante actos jurídicos y operaciones materiales. Y esa actividad la realiza a partir de poderes sujetos a regímenes jurídicos diversos, configuradores de las distintas funciones jurídicas, legislación, jurisdicción y administración. Conforme a lo que nosotros ya hemos visto en unidades anteriores, preponderantemente el Poder Ejecutivo tiene a su cargo el desarrollo de la función administrativa, el Poder Judicial, obviamente, de la función jurisdiccional, y el Poder Legislativo de la función legislativa. Lo que vimos hasta ahora, habíamos podido identificar cuáles eran esas funciones administrativas en cabeza del Poder Ejecutivo, las funciones jurisdiccionales en cabeza del Poder Judicial y las legislativas en cabeza del Poder Legislativo. Pero ahora vamos a ver que si bien preponderantemente cada uno de los poderes realiza una función, las líneas divisorias no son tan claras y vamos a ver que el poder, por ejemplo, judicial, también realiza actividad administrativa. Como señaló el profesor en la clase de teoría, por ejemplo, ustedes van a poder observar que el Poder Judicial, cuando designa su personal o cuando le aplica una sanción, no está actuando en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, sino de función administrativa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Poder Legislativo. Cuando se designa al personal del Poder Legislativo, mediante, por ejemplo, un concurso de antecedentes y oposición, o cuando se le aplica una sanción administrativa, ya sea esta un apercibimiento, o una cesantía, o una exoneración, que es el apartamiento de la gente del empleo público, está actuando en ejercicio de función administrativa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es leer la consigna número A y teniendo en cuenta estas premisas, identificar en cada caso frente a qué tipo de función nos encontramos. Bueno, entonces, la consigna número A que les estoy compartiendo establece, teniendo en cuenta la concepción subjetiva u orgánica, acuérdense, ya vieron en la clase de teoría que tenemos dos tipos de concepciones, justamente una es la subjetiva u orgánica, que establece el tipo de función de acuerdo al poder que la realiza, y hay otra que es objetiva, que no tiene en cuenta el sujeto que la realiza, sino que atiende a la materialidad de la función. Es decir, que para determinar
conforme a este criterio, el ejercicio de una función no va a atender al poder que la realiza, sino que va a tener en cuenta las circunstancias particulares de esa función en su materialidad. Entonces, en la consigna A tenemos que, teniendo en cuenta esta concepción subjetiva u orgánica, indicar qué poder realiza la mayor parte de la función administrativa del Estado, dentro de los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál les parece, conforme a esta concepción subjetiva, que realiza la función administrativa del Estado? El Ejecutivo. Exactamente, Michelle. ¿Y por qué te parece que es así? ¿En qué lo fundas? ¿Hay Porque él alguna... justamente se encarga de las funciones administrativas, él se encarga de administrar el país, básicamente. Exactamente. Fíjense que si nosotros nos vamos al artículo 99, inciso 1, que ya vimos, dice, el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Y también habíamos visto en el artículo 100, atinente al jefe de gabinete que integra el Poder Ejecutivo, que al jefe de gabinete de ministros corresponde ejercer la administración general del país. Entonces está muy bien lo que dice Michelle, que conforme a un criterio subjetivo que parte desde el órgano que realiza una función, la mayor parte de la función administrativa del Estado en nuestro país la realiza el Poder Ejecutivo. Vamos entonces a la consigna número B, que dice que identifiquemos en el texto constitucional las normas que atribuyen la competencia para el ejercicio de la función administrativa, legislativa y judicial a cada uno de los poderes del Estado. ¿Alguien las puede identificar? Por ejemplo, si hablamos del poder legislativo, ¿qué funciones conforme a la Constitución lleva adelante? ¿Cuál es la función? Sancionar leyes. Exactamente, y la sanción de las leyes dentro de qué función encuadraría. Funciones legislativas. Legislativos. Exactamente, muy bien, la función legislativa, que la vamos a encontrar en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero también habíamos visto, acuérdense, que ejerce otro tipo de función que podríamos asimilar a la jurisdiccional. En algún caso supuesto, el Poder Legislativo juzga a algunos funcionarios en juicio. ¿Se acuerdan el artículo 53 de la Constitución Nacional? ¿Qué establecía el 53? ¿Qué tipo de juicio? Que era llevado a cabo por el Poder Legislativo. El juicio político. Exactamente, el juicio político, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en este supuesto el Poder Legislativo se dividía en las cámaras de diputados y de senadores y que a cada una de ellas les correspondía una etapa o un proceso dentro de este juicio político? Entonces, asimilando esto a la función jurisdiccional, podríamos decir que en este supuesto el Poder Legislativo desarrollaría función jurisdiccional. Muy bien. Ahora, si nos vamos al Poder Ejecutivo, ¿qué tipo de funciones podemos delimitar dentro de la Constitución Nacional? Ya muy bien ustedes dijeron la función administrativa. ¿Y en qué artículo estaba preponderantemente esa función? 99. Perdón, en el 99. Ahí está. Bueno, en el 99. Pero algún otro tipo de función, el doctor también dijo algo en la clase de teoría. Por ejemplo, habíamos visto nosotros en el procedimiento de sanción de las leyes que el Poder Ejecutivo tenía alguna injerencia o participación o no, y cuál era. Que podía promulgar, vetar o asimismo publicar. Muy bien, también podía presentar proyectos de ley y también el Poder Ejecutivo dicta los decretos de necesidad y urgencia que, conforme a lo que establece el artículo 99, excepto en las materias que se le encuentran vedadas, tienen esta fuerza de ley, ¿sí? O sea que podríamos identificar
también como ejercicio de función legislativa. Y además tenemos otro artículo que podríamos relacionar con el ejercicio de función jurisdiccional, que ya lo vimos también, lo vieron más que nada en la clase de teoría. Cuando hablaban, recuerdan de que el Poder Ejecutivo puede, en algunos supuestos, indultar y conmutar penas. Es decir, que en este caso podríamos identificar esa atribución que tiene el Poder Ejecutivo con el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces vamos a pasar al que nos queda, que es el Poder Judicial. ¿Qué función ejerce preponderantemente el Poder Judicial conforme a la Constitución? Que lo vimos en los artículos 116 y 117. ¿Vos querías decir algo, Eileen? ¿Qué función ejerce el Poder Judicial? La función de juzgar. Exactamente, administrar justicia, la función judicial o jurisdiccional. Pero también ejerce otro tipo de funciones. Fíjense, por ejemplo, que el Poder Judicial dicta reglamentaciones o acordadas que en este caso se identifican con el ejercicio de una función legislativa. Es decir, que el Poder Judicial dicta normas que, a diferencia de lo que sucede con el Poder Legislativo, no van a ser aplicadas a todas las personas, ¿sí?, sino que en este caso particular puede dictar reglamentaciones atinentes a, por ejemplo, cómo tienen que presentarse determinados escritos, cómo tiene que seguirse determinado proceso, o reglamentos internos que hacen al funcionamiento del Poder Judicial, que en este caso pueden ser asimilados con el ejercicio de función legislativa. Pero ustedes tienen que saber que conforme a la Constitución, cada uno de estos tres poderes ejerce preponderantemente una función, sin perjuicio de lo cual ello no obsta a que también en menor medida ejerzan las demás funciones. Perfecto. Vamos entonces con el otro punto, el C. Esperen que se los comparto en la guía por si alguno no pudo descargarla. Dice, en base a la respuesta dada precedentemente, ¿qué criterio considera que aplicó el constituyente para la atribución de las funciones estatales? Es decir, ¿un criterio subjetivo o un criterio objetivo? Algunos dicen subjetivo. Vamos a ver si alguien opina lo contrario y por qué. ¿Alguien cree que es objetivo? ¿Solo el Poder Ejecutivo realiza función administrativa o conforme a lo que vimos recién también pueden ejercerla los otros poderes? No, también pueden ejercerla los otros poderes. También pueden ejercerla, perfecto. Entonces, nosotros podemos decir que, si bien en principio se asigna preponderantemente el ejercicio de una función a determinado poder, en realidad, para saber qué función está ejerciendo un poder, no vamos a atender al sujeto que lo desarrolla, sino a la materialidad de esa función. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que tener muy en claro que no todos los actos que expida, por ejemplo, el Poder Judicial, van a ser en ejercicio de la función judicial o jurisdiccional. Nosotros vamos a tener que evaluar cuál es el objeto de ese acto determinado para poder decir si estamos frente a una función jurisdiccional, legislativa o judicial. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, si estamos hablando del dictado de una sentencia o de una resolución o de lo que se denomina una providencia dentro de un expediente judicial, claramente vamos a estar ante el ejercicio de una función jurisdiccional. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la designación de un agente o de la aplicación de una sanción de un agente, por más que venga ese acto del Poder Judicial, que lo haya dictado el Poder Judicial, vamos a tener nosotros que ver en realidad cuál es el objeto o la materialidad. En ese caso no va a ser el ejercicio de una función jurisdiccional porque no está administrando justicia, en ese caso particular el Poder Judicial, sino que está haciendo en ejercicio de su función administrativa funciones de superintendencia que se asimilan a las funciones administrativas. Y lo mismo, si estamos frente a un reglamento, por más que provenga del Poder Judicial, nosotros vamos a tener que determinar
que en ese caso en particular no se trata del ejercicio de la función judicial, sino de una función que puede ser asimilable a la legislativa por la creación de una reglamentación que se mantiene en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, en cada caso en particular, vamos a tener que analizar cuál es el objeto o la materialidad del ejercicio de esa función, independientemente del órgano del que provenga, para decir si estamos frente a una función ejecutiva, legislativa o judicial. Bueno, por último, tenemos que identificar las funciones del Estado con los órganos previstos en la Constitución de la provincia del que cada uno es oriundo, ¿sí? Si tienen a mano sus constituciones provinciales, y si no, igual lo podemos resolver con lo que hemos visto hasta el momento. ¿A quién compete preponderantemente el ejercicio de cada una de ellas? Entonces nosotros vimos que en el orden nacional o federal, la función administrativa corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación, la función judicial al Poder Judicial de la Nación y la función legislativa al Poder Legislativo representado por el Congreso, integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora, si nos trasladamos al ámbito provincial, esas mismas funciones van a estar a cargo de otros órganos, ¿sí? En el caso de una provincia, ¿quién ejerce preponderantemente la función administrativa? ¿El gobernador puede ser? Exactamente, el Poder Ejecutivo Provincial que está encabezado por el gobernador. O sea, no va a ser solo el gobernador, sino que van a ser todos los órganos que integren el Poder Ejecutivo. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que frente a una resolución ministerial de un ministerio que también integra el Poder Ejecutivo, también vamos a estar frente al ejercicio de una función administrativa, ¿sí? Entonces, en la provincia, la función administrativa es desarrollada preponderantemente por el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador. La función legislativa a cargo de quién se encuentra en la provincia. ¿Hay un poder legislativo provincial o no? La función, ¿cuál función, profe? Disculpe. Perdón, capaz se corta. La función legislativa en el ámbito provincial, ¿quién la desarrolla preponderantemente? En Chaco, la Cámara de Diputados. Y en Exacto. Corrientes, la Cámara de Diputados y Senadores, creo. Muy bien, Milagros. ¿Por qué Milagros hace esta diferencia entre la provincia? Porque vamos a tener que ver en cada constitución cómo la provincia ha organizado el ejercicio de la función legislativa. En algunas provincias, como la nuestra, hay una Cámara de Diputados, hay en otras provincias donde esa misma Cámara adopta otra forma o otro nombre. Perdón de nuevo. Entonces, vamos a tener que ver dentro de cada constitución, y por eso así lo plantea la consigna, a quién se le asigna el ejercicio de la función legislativa dentro de una provincia. Y la función judicial, ¿quién la va a desarrollar? En la provincia. ¿Se acuerdan cuando vimos Poder Judicial, que habíamos visto la pirámide que regía en el ámbito nacional? Obviamente, el Poder Judicial se encuentra encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, y habíamos visto que en el ámbito provincial, en paralelo al ámbito nacional, también había un Poder Judicial, ¿recuerdan? El Tribunal Superior de Justicia. Claro, está encabezado por o como se denomina de acuerdo a cada provincia. Puede ser Tribunal Superior de Justicia, puede ser Corte Suprema de la provincia, etc. O sea, en el ámbito provincial, la función jurisdiccional va a ser realizada por el Poder Judicial provincial, encabezado, como bien señaló Luciana, por el Tribunal Superior o el Supremo Tribunal, ¿sí? Pero lo va a realizar todo el Poder Judicial. Y si nosotros trasladamos esto al ámbito municipal, ya sé que algunos quizás no vieron la clase de la unidad 9, pero también algo habíamos hablado cuando vimos impuestos en la unidad 3, ¿sí? ¿Quién tiene a cargo en el ámbito del municipio el ejercicio de la función administrativa? ¿Quién integra el Poder Ejecutivo en el municipio? ¿No sería el intendente, profe?
Claro, el Poder Ejecutivo representado en el municipio por el intendente. Todo el Poder Ejecutivo es el que desarrolla la función administrativa, que en el caso del municipio está encabezado por el intendente. Después seguirán los secretarios, subsecretarios, de acuerdo al organigrama de cada municipio, ¿sí? Y la función judicial, ¿hay función judicial en el municipio o no? ¿Y quién la ejerce? ¿Alguna vez a alguien le pasó, por ejemplo, dejar mal estacionado su vehículo, su auto y que le hagan una multa? ¿O sacar basura fuera de horario? ¿O baldear la vereda? ¿O regar las plantas en un horario que no está permitido? ¿Alguien le pasó algo así? ¿O dejar estacionado el auto sin el pago del estacionamiento medido en la ciudad? ¿Nadie cometió una infracción de ese tipo? Bueno, en esos supuestos actúa el tribunal de faltas, muy bien, el juzgado de faltas, muy bien, Diana, justamente en el ámbito municipal nosotros vamos a encontrar el juzgado de faltas. Este juzgado de faltas va a coexistir entonces con el Poder Judicial de la provincia, pero cada uno va a tener asignada una determinada competencia, ¿sí? Muy bien. Y en el ámbito municipal, ¿quién ejerce la función legislativa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se denominaba el órgano legislativo del municipio? Los concejales. Perdona, ¿Los concejales, profe? ¿cómo dijiste? Perdón, se me cortó. Se me corta, ¿los concejales? Exactamente, Eileen, muy bien, son los concejales, el consejo deliberante, que de acuerdo a la categoría del municipio, los municipios están determinados, por ejemplo, en la provincia del Chaco, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tengan. De acuerdo a sus habitantes, pueden integrar la primera, segunda o tercera categoría. ¿Y en qué se diferencia cada una de las categorías? En las facultades y grado de autonomía que tienen estos municipios, ¿sí? Los Disculpe, municipios... profe, se me entrecortó, no sé si es mi internet. ¿Los concejales qué puestos llevarían? Ahí se me Ellos cortó. ejercen la función legislativa en el ámbito municipal, integran el consejo deliberante. Y los Gracias, consejos, profe. no de nada, los consejos deliberantes en los municipios, por ejemplo, conforme a la Constitución de Chaco, se clasifican en 3 categorías. De acuerdo a la categoría que tenga el municipio, va a ser la cantidad de integrantes del consejo municipal. Cuanto mayor categoría, o sea, en realidad los de primera categoría pueden tener entre 9 y 11 concejales y de la segunda y tercera categoría pueden tener menos concejales. Y son los que llevan adelante el ejercicio de la función legislativa en el ámbito municipal y dictan las ordenanzas que nos rigen. Por ejemplo, ¿qué ordenanzas? Las de urbanismo, las de ordenamiento de tránsito, las, por ejemplo, que prohíben el expendio de bebidas alcohólicas a partir de determinada hora, o el horario en el que pueden funcionar determinados locales bailables. También establecen, por ejemplo, o pueden establecer todo esto en ejercicio del poder de policía municipal, que no puede haber casinos o lugares de juego a tanta cantidad de metros de las escuelas, etc. Esas ordenanzas son emitidas por el Consejo Deliberante Municipal. Muy bien. Entonces ya vimos en los 3 órdenes, nacional, provincial y municipal, quien ejerce preponderantemente función administrativa, que siempre va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, función legislativa, va a estar a cargo del el órgano que tenga a su cargo el dictado de las leyes, si son nacionales o provinciales, u ordenanzas, en el caso de que hablemos de los municipios, y la función judicial que va a estar a cargo del Poder Judicial, o de la Nación, o de las provincias, o, como bien dijeron, los juzgados de faltas municipales. Ahora vamos a tratar de identificar en algunos ejemplos que plantea el caso si estamos frente al ejercicio de una función administrativa, legislativa o judicial. Fíjense, el punto 2 del trabajo práctico nos propone: en los ejemplos que se señalan a continuación, mencione con qué tipo de función puede identificarse cada uno de ellos, utilizando la letra A para la administrativa, L para la legislativa y J para la judicial. Dice la A: el Poder Ejecutivo oficializó a Aníbal Fernández en el cargo de interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz,
señalando que reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función. Es decir, que en este caso estamos hablando de que el Poder Ejecutivo designó a un funcionario, en este caso un interventor. ¿Frente a qué tipo de función les parece que estaríamos? Administrativa. Perfecto, muy bien, Michelle, administrativa. ¿Alguien cree que es otro tipo de función o todos coinciden en que es administrativa? ¿Todos? Yo concuerdo con que es administrativa también. Perfecto, está bien. Si no caben dudas, entonces, evidentemente es función administrativa. Incluso si alguien quiere despejar las dudas, nos vamos al artículo 99, inciso 7, que dice que el presidente de la Nación nombre y remueve a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombre y remueve al jefe de gabinete, a los demás ministros, los oficiales de su secretaría, los agentes, los empleados, así. O sea que, si cabe alguna duda, nos vamos a este inciso del artículo 99 y se despeja que en este caso estamos en ejercicio de una función netamente administrativa. Vamos al supuesto número B. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución número 682 del 07 que impuso a la titular de una de las Secretarías Generales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil la sanción de cesantía. En este caso, esta resolución fue dictada respecto de un agente o un personal del Poder Judicial. Entonces, ¿en ejercicio de qué función les parece que la Corte Suprema dictó esta resolución? Si no saben cuál es la respuesta, podemos ir por descarte. ¿Les parece que eso... ¿Legislativa, profe? ¿Cómo? ¿Legislativa? ¿Por qué vos crees que es legislativa, Enzo? Porque la Filmina decía que consistía en el dictado de las normas generales y obligatorias. Muy bien. Vamos a partir de esa premisa entonces, Enzo. En este caso particular, ¿cómo decís vos que son las normas? ¿Cómo tienen que ser para que estemos hablando de función legislativa? Normas generales y obligatorias. Bueno, en este caso en particular, si bien es una resolución, porque por ese medio se expide el Poder Judicial o la Corte Suprema en ejercicio de su función, que no es legislativa, te adelanto, en este caso particular le impuso una sanción a un agente. Es decir, que no tendríamos ese carácter de generalidad necesario para que estemos hablando de una función legislativa o de una norma, porque esa sanción se aplica únicamente a esa agente en un caso determinado. No es una norma que va a regir para el resto de los agentes estatales. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, si no es una norma de carácter general, no estaríamos en ejercicio de una función legislativa. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo, Ailín? Sería judicial. ¿Por qué sería judicial para vos, Ailín? Porque es para poder resolver alguna controversia jurídica. Bueno, vamos entonces a partir de esa base. En este caso en particular, fíjense que, Juan Pablo, estamos hablando de la B, estamos en la Corte Suprema de la Nación, dictó la resolución que impuso a la titular de una secretaría de la Cámara la sanción de cesantía. ¿Sí? Estamos en la B. Descartamos que sea función legislativa. Ahora vamos a analizar si puede ser el ejercicio de una función jurisdiccional. Acuérdense que conforme el artículo 116 de la Constitución Nacional, se establecen las competencias en las que entienden la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. Habíamos dicho que para que exista una causa o controversia judicial, tiene que haber una parte actora, una demandada y un caso sometido a conocimiento del Poder Judicial. En este caso en particular, esta resolución que dicta que aplica una sanción no es el dictado de una sentencia, ¿sí? No es que en un proceso judicial la Corte está resolviendo una controversia, sino que está en ejercicio de su función administrativa imponiendo una sanción a un agente
o personal de la estructura orgánica de este Poder Judicial de la Nación. Para que ustedes puedan visualizar la diferencia, por ejemplo, yo, si fuera empleada del Poder Judicial, tengo determinadas, o como todos los agentes estatales, ¿sí? Todos los agentes estatales tienen determinadas obligaciones y deberes. ¿Dónde van a estar establecidas esas obligaciones y esos deberes? En el estatuto o norma que regule cada uno de los poderes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los empleados públicos de la Administración Central, vamos a tener un estatuto, que es ese conjunto de normas que regulan sus obligaciones y deberes. Si hablamos del Poder Judicial sucede lo mismo. Va a haber una norma que establezca cuáles son mis obligaciones y deberes. Entonces, yo, por ejemplo, si como agente del Poder Judicial llego tarde a mi trabajo reiteradamente, mi superior jerárquico me va a imponer sanciones, ¿sí? La primera será una observación, la segunda, o sea, o a la tercera o cuarta o quinta falta, ya será un apercibimiento, y luego, si yo sigo faltando injustificadamente y la norma así lo establece, me puedo aplicar unas sanciones más graves. Pueden ser la de cesantía o la de exoneración. Tanto la sanción de cesantía como la sanción de exoneración determinan que yo voy a ser apartada de mis funciones. La diferencia entre una y otra radica fundamentalmente en que con la cesantía yo puedo volver a reingresar a la administración, en tanto que generalmente la exoneración conlleva la imposibilidad de que en un futuro yo pueda rendir o ingresar de nuevo a la administración o al Poder Judicial o a la dependencia de que se trate, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, no es que yo como agente promoví un juicio contra el Estado y la Corte dictó una sentencia en mi caso, sino que simplemente la Corte, como es la cabeza máxima del Poder Judicial Nacional, me aplicó esta sanción ante los incumplimientos a mis obligaciones como agente del Poder Judicial. Entonces, en este caso particular, no estamos frente al ejercicio de una función judicial o jurisdiccional, por más de que esta resolución provenga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que vamos a estar ante el ejercicio de una función administrativa, porque la Corte no está dictando la sentencia en un caso judicial, sino que está actuando como superior jerárquico mío y por ende se le aplican los principios y las normas relativas al ejercicio de esta función administrativa. ¿Se entiende la diferencia? Entonces parte más de la parte de cómo se estaba llevando a cabo la actividad y por eso se llevó a cabo la sanción y eso hace que sea más individual que general, profe. En realidad es individual porque me está aplicando la sanción a mí porque yo incumplí a un deber asignado por una norma como empleada judicial. Ah, claro. Sí, Entonces, sí. ahora lo vamos a ver mejor en la unidad 11 cuando veamos organización administrativa. Nosotros vamos a ver que dentro de cada ente u órgano del Estado hay una relación de jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones no son verticales, o sea, no son pares todos dentro de una organización administrativa, sino que existe una línea de jerarquía por la cual existen agentes que se encuentran subordinados a otros y así sucesivamente. ¿Sí? Hay una línea de jerarquía. Yo, como empleada, por ejemplo, del Poder Judicial, voy a tener mi superior jerárquico y también voy a tener que saber que en el caso de que yo cometa una infracción, va a ser la cabeza de ese poder la que, en ejercicio de sus funciones que se denominan de superintendencia, que son funciones administrativas, después de, obviamente, sustanciado un procedimiento en el que me van a tener que dar a mí la posibilidad de defenderme, porque nunca se pueden violar las garantías del artículo 18, va a determinar si yo cometí una infracción o no, y si esa infracción es pasible de ser sancionada con, como les dije, una observación, un apercibimiento, o directamente la cesantía o la exoneración. Entonces, en este supuesto, el Poder Judicial no está actuando en ejercicio de las facultades que le da el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, o sea, no hay un caso judicial, sino que paralelo a eso, está evaluando mi situación particular como empleada del Poder Judicial y por ende no está ejerciendo función jurisdiccional. Incluso para que ustedes vean la diferencia,
en este caso particular, contra esa resolución, esta gente podría promover un juicio para que el mismo Poder Judicial, pero a través de otros integrantes, por supuesto, revise si esa sanción ha sido aplicada correctamente o no. Ahora vamos a ver en el último caso, el de Espinosa Melo, cómo es, para que ustedes se ubiquen más, cómo es este procedimiento sumarial que se lleva adelante. Pero en este caso estamos en ejercicio de función administrativa. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Gracias. Bueno, seguimos entonces. El caso C. El jefe supremo de la Nación dictó un decreto de necesidad de urgencia por el cual declaró servicio público a las telecomunicaciones. Entonces, en el ejercicio de qué función nos encontramos si el presidente dicta un decreto de necesidad y urgencia. Acuérdense, vamos al artículo 99, el inciso 3, que dice que el presidente de la Nación participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, como bien lo dijeron ustedes hoy. No podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea, el presidente no puede emitir disposiciones. Pero, sigue el tercer párrafo, cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete, y en el párrafo siguiente establece cuál es el procedimiento que tiene que seguir para enviarlos al Congreso de la Nación. Entonces, como principio, el Poder Ejecutivo no emite disposiciones de carácter legislativo, excepto casos de necesidad de urgencia. Entonces, cuando el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, ¿qué función les parece que está desarrollando? Legislativo. Exactamente, Michelle, legislativa, porque el propio artículo 99, inciso 3, lo habilita. O sea, la regla es que no emite disposiciones de carácter legislativo. Pero, dice la misma Constitución, cuando haya un caso de necesidad y urgencia y no se trate de determinadas materias que le están totalmente vedadas, emite disposiciones de carácter legislativo. Entonces, en este caso, el dictado de un decreto de necesidad de urgencia se encuentra dentro del ejercicio de la función legislativa. El que sigue dice, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, suspendió los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli al aceptarles un recurso per saltum. ¿Qué es un recurso per saltum? Para que ustedes se ubiquen, es un recurso que se interpone contra la decisión de un tribunal de la nación inferior. O sea que en este caso sí había un expediente judicial o un caso judicial. Y dentro de ese caso, es decir, había un actor y un demandado, la Corte Suprema decidió hacer lugar a un recurso. Entonces, en este caso, ¿frente a qué función nos encontraríamos? Judicial, profe. Exactamente, acá sí hay una función judicial, porque la Corte está haciendo justamente ejercicio de las competencias que le otorga la Constitución en los artículos 116 o 117, en el marco de un proceso judicial y al resolver un recurso que los actores plantearon contra una resolución o sentencia de un tribunal inferior, lo revisó y les hizo lugar. Entonces, en este caso sí estamos frente al ejercicio de una función legislativa. Muy bien. Seguimos con el E. Disculpen si estoy gritando un poco, pero como se corta y eso, prefiero asegurarme de hablar más alto. Inciso E. El presidente de la Nación designó a su gabinete de ministros. ¿En ejercicio de qué función lo hizo? Administrativo. Administrativo. Perfecto, acá no quedan dudas, ¿sí? El presidente al designar a un personal o a un agente, o en este caso al jefe de gabinete, está ejerciendo su función administrativa. Vamos con el que sigue. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad impuso una multa a Edesur
ante la verificación del incumplimiento de suministrar fluido eléctrico en las condiciones pactadas en el contrato. Para que ustedes se ubiquen, hay determinados entes o personas, ¿sí? Privadas o públicas que en algunos casos ejercen función administrativa. Cuando, por ejemplo, una persona pública, no estatal, lo vamos a ver bien en la unidad que viene, no se preocupen. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, por ejemplo, que no integra la esfera del Estado, pero que el Estado le delega determinada función que en principio tendría que realizarla él mismo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de los colegios públicos. Específicamente, hay un caso de la Corte en el Colegio Público de Abogados, en el que si bien el colegio público no integra al Estado, el Estado le ha asignado funciones como las de controlar y supervisar la matrícula de los abogados. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el colegio público impone una sanción a un abogado, el ejercicio de esa función es administrativa. ¿Por qué? Porque el Estado le delegó una función que debería realizarla él mismo. En este caso en particular, que nosotros estamos analizando, estamos hablando de un ente regulador de electricidad. Hay determinados órganos del Estado a los que se les otorga las facultades o que tienen las competencias de controlar el desempeño, por ejemplo, de empresas, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, esto sería, por ejemplo, el caso del Ente Nacional Regulador de Electricidad. Tiene que verificar que las empresas que tienen a su cargo la prestación, en este caso del servicio de electricidad, cumplan con justamente con la prestación del servicio, y en caso de que no lo hagan, tienen la competencia de aplicarle sanciones. Por ejemplo, si hay una reglamentación que dice que una empresa no puede cortar el suministro de energía eléctrica por más de 4 horas y se corrobora que lo hizo, por ejemplo, que determinada empresa tuvo cortada la energía 5 horas, le puede aplicar una sanción. Está consentido, aunque ha sido muy cuestionado, esta posibilidad de que un órgano administrativo o un ente administrativo aplique una sanción, con la condición de que contra esa disposición o sanción exista un recurso ante el Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial tiene que poder revisar esa sanción para que se habilite esta posibilidad a entes u órganos. Entonces, en este caso en particular, en que un ente regulador impone una sanción, ¿les parece que estamos en ejercicio de qué función? ¿Administrativa, legislativa o jurisdiccional? Vamos por descarte. ¿Es legislativa, o sea, es una resolución de carácter general? Conforme a lo que decía Enzo hoy. ¿Esto es una norma que rige para muchos o es un acto dictado en un caso en particular y que se aplica solamente a una persona en particular? Es a un ente en particular. Muy bien, Belén. Entonces, descartado que función legislativa no es. Pero ahora nos queda la duda si estamos ante función judicial o si estamos ante función administrativa. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Esto es el ejercicio de una función judicial propiamente dicha? ¿Están en la duda? ¿Escucharon hablar o La ejerce el Poder Ejecutivo en función judicial. En este caso, ¿por qué vos decís que es judicial? ¿Hablaron o escucharon hablar o vieron en la Filimina o leyeron algo sobre el derecho administrativo sancionador o disciplinario? ¿No? Bueno, les explico un poco. Es similar a lo que vimos con el caso de la gente que fue sancionada, ¿sí? Por su superior jerárquico. En este caso en particular, no estamos frente, si bien hay muchas, les adelanto, hay muchas vertientes y doctrinas,
no estamos frente al ejercicio de una función judicial, sino administrativa, dentro de lo que es el derecho administrativo sancionador o disciplinario, que es esta posibilidad que se le otorga a la administración de aplicar sanciones para corregir conductas en pos o en aras del bien común. ¿Por qué agrego esta parte de en pos o en aras del bien común? Porque como vamos a ver, cuando se aplica, por ejemplo, una sanción a un agente, no tiene el objetivo esa sanción de castigar a la gente, sino que lo que busca es obtener un adecuado funcionamiento, una marcha del Estado. Porque si yo tengo en mi planta orgánica o en mi estructura orgánica agentes que no cumplen adecuadamente sus funciones, indefectiblemente eso va a redundar en que yo no esté desempeñando bien esa función estatal que tiene que atender al bien común. Lo mismo sucede en este supuesto. No es el objetivo del derecho disciplinario o sancionador aplicar esa sanción como castigo al ente, a la empresa o al agente público, sino que lo que busca, en este caso particular, es que esa empresa no corte la luz por más de 4 o 5 horas, porque estamos hablando de un servicio que para algunos ha sido catalogado como esencial, entonces lo que se busca justamente es evitar esas conductas. Pero no es el ejercicio de una función judicial, sino de derecho administrativo, específicamente derecho administrativo sancionador o disciplinario. ¿Sí? Es una función administrativa. Y siempre que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus líneas, dicta algunos de estos actos en ejercicio de su facultad administrativa, sancionatoria o disciplinaria, siempre va a tener que estar sujeta a revisión judicial posterior. ¿Me explico? ¿Se entendió por qué es función administrativa? Profe, creo Sí. que lo entendí. Bueno, perfecto. Vamos con el último entonces. La Secretaría del Senado, estamos hablando del Poder Legislativo de la Nación, sí, el Senado, llama a licitación abreviada para la adquisición de hasta 1060 cartuchos de tóner y hasta 160 unidades de tambor originales y nuevos para impresoras marca Brother. O sea, en este caso en particular, el Senado, o mejor dicho, la Secretaría del Senado, necesita efectuar la compra a través de un contrato para abastecerse de determinados materiales para poder ejercer su función. Ese llamado a concurso, ¿sí? A esa licitación, ¿les parece que es ejercicio de función legislativa? Administrativa. Perfecto, Aileen, muy bien. Es administrativa. ¿Por qué no es legislativa? Porque no tiende a dictar una norma de carácter general. ¿Por qué no es jurisdiccional? Porque, en este caso en particular, no está aplicando los principios ni una sanción ni nada. ¿Y por qué es administrativa? Porque justamente para que ustedes vean lo que sucede, todos los poderes necesitan abastecerse, por ejemplo, como les dije, de los insumos o materiales indispensables para poder llevar adelante su cometido. Por ejemplo, sillas, escritorios, computadoras, hojas, todo lo que necesite la administración para poder marchar. En estos casos, esas compras van a tener que hacerlas a través de un procedimiento que, dependiendo del monto de que se trate, podrá ser una compra directa, podrá ser un contrato de suministros, una licitación, etc. En todos estos supuestos, los tres poderes van a estar ejerciendo función netamente administrativa, porque lo único que están haciendo es abastecerse de los materiales necesarios para poder ejercer las funciones que les son propias. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, perfecto. Bueno, vamos con el caso que sigue entonces. Fíjense, esperen, les comparto acá más abajo. Vamos con el caso de la Rúa. Ahí está. Dice, de la Rúa declara el estado de sitio en Argentina para frenar los saqueos. El 20 de diciembre de 2001, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto este caso cuando tratamos el poder ejecutivo y los diversos presidentes que se sucedieron después de esta cuestión? Dice, la crisis económica argentina se vivió ayer en la calle de manera particularmente intensa, con alargadas y disturbios
en muchas localidades en todo el país y el incremento exponencial del número de saqueos a comercios y supermercados, con especial impacto en los suburbios de Buenos Aires y la capital. Ante esta situación, el gobierno de la Rúa decretó el estado de sitio por el término de 30 días, lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales y el control absoluto por parte del gobierno central de todas las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Entonces, ante este caso, que se trata de una declaración de estado de sitio, nosotros tenemos que responder 4 preguntas. La primera pregunta dice, la declaración del estado de sitio, ¿a qué tipo de función obedece? Antes de que me contesten, para los que no pudieron estar presentes en la clase de teoría, les comento que el doctor desarrolló profundamente todas las funciones que ejerce el Estado. Las que nosotros vimos recién en el práctico, la administrativa, la legislativa y la judicial, pero también habló de los denominados actos de gobierno o actos institucionales, que son aquellos actos que tienden fundamentalmente a conservar las instituciones. Estos actos denominados de gobierno no se identifican con ninguna de las otras 3 funciones estatales y son ejercidas por el Poder Ejecutivo. Si nosotros nos vamos nuevamente a la Constitución Nacional y relacionado con lo que ustedes ya vieron respecto del Poder Ejecutivo, y se acuerdan las 4 jefaturas que nosotros vimos que el Poder Ejecutivo desarrollaba, miren el artículo 29, dice el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Entonces, en el ejercicio de esta función gubernativa, que también es desarrollada por el Poder Ejecutivo, puede dictar determinados actos dentro de los que se encuentra el estado de sitio, y ahora vamos a ver si con las preguntas cuáles son las particularidades. Entonces, si yo les pregunto, ¿a qué tipo de función obedece la declaración del estado de sitio? ¿Con qué función la podemos identificar? Función gubernamental. Exactamente, muy bien. No es ni administrativa, ni judicial, ni legislativa. Es este ejercicio de la función gubernativa. ¿Y en qué artículo de la Constitución la podemos encontrar? Muy bien, Juan Pablo, en el artículo 23. Vamos a leerlo, ¿sí? Hay 2 artículos más que refieren a la declaración de estado de sitio, pero propiamente se encuentra regulada en el 23. Si nos vamos al 23, justamente establece, fíjense, dice, en caso de conmoción interior o de ataque exterior, o sea que ahí ya tengo la primera pauta, la declaración del estado de sitio se puede dar en 2 supuestos. Cuando hay un caso de conmoción interior, que sería este supuesto, el caso que estamos analizando, o de ataque exterior, que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, es decir, que no toda conmoción interior va a dar lugar a la declaración de un estado de sitio, sino que la gravedad de la conmoción o del ataque exterior tienen que poner en peligro la Constitución o las autoridades que son creadas por la Constitución. Se declarará en estado de sitio la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden. Esto me da la pauta de que esta declaración del estado de sitio puede ser sobre todo el país o sobre una determinada parte o territorio del país, quedando allí suspensas las garantías constitucionales. Entonces, ¿qué conlleva la declaración del estado de sitio? Que las garantías constitucionales quedan suspendidas. ¿Qué garantía constitucional, por ejemplo, o qué derechos? El de circular es el que primero se ve en una declaración del estado de sitio. Por eso algunos autores lo vinculaban los decretos del año pasado de necesidad de urgencia, que establecían, por cuestiones de salud pública, determinadas restricciones a la circulación en determinados horarios. ¿Se acuerdan que se podía que había alarma sanitaria, que no se podía circular después de determinada hora, etcétera? Lo vinculaban y en realidad decían, esto es una declaración de estado de sitio encubierta. ¿Por qué? Porque se suspendían algunas garantías constitucionales. Sigue el artículo. Durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. El Poder Ejecutivo, en relación con lo que vimos en el artículo 99, inciso 3,
no puede, no, 3 no, perdón. Ahora les digo bien cuál es el inciso. No puede, o sea, no ejerce función judicial. Su poder se limitará en tal caso respecto a las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Entonces, cuando hay una declaración de estado de sitio, por el artículo 23, yo sé que se tienen que dar dos supuestos, o conmoción interior o ataque exterior, y que tienen que ser de tal gravedad que pongan en riesgo la Constitución o las autoridades creadas por ella. Y que durante la declaración del estado de sitio, que puede ser decretada sobre todo el territorio de la nación o sobre una porción de él, se suspenden las garantías, ¿sí? Pero vamos también entonces, como les decía, a ver el artículo 99, que ya nos va a dar la respuesta también a las preguntas que siguen. Fíjense, el artículo 99, inciso 16, dice que el Poder Ejecutivo declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. ¿Sí? Y que en caso de conmoción interior solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a ese cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. O sea que, si el estado de sitio se declara por ataque exterior, lo puede hacer el Poder Ejecutivo por un tiempo determinado con acuerdo del Senado. Pero si estamos frente al caso de conmoción interior, sí o sí esa declaración va a tener que ser dictada por el Poder Legislativo. Y si entonces nos vamos nosotros al artículo 75, inciso 29, ¿sí?, que habla del Poder Legislativo, y dice que su atribución declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. Entonces, en respuesta al punto B, ¿dónde se encuentra regulado? Tenemos que aludir al artículo 23, pero también a estos dos artículos con incisos que yo les leí recién, y que puede ser decretada entonces por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Vamos al punto C. Teniendo en cuenta la suspensión de garantías constitucionales que implica, ¿podría plantearse una acción judicial contra su declaración? Ahí, Luciana, perdón. El último es el 75, inciso 29. ¿Sí? Entonces tenemos, les anoto acá, en la mensajería, el artículo 23, 99, inciso el 16, si mal no recuerdo, 16, y el 75, inciso 29. Bueno, entonces ahora sí. Teniendo en cuenta la suspensión de garantías constitucionales, ¿ustedes creen que puede plantearse una acción judicial contra la declaración del estado de sitio? O sea, que yo podría cuestionar la declaración del estado de sitio que hace el Poder Ejecutivo, por ejemplo. No. Muy bien ahí. ¿Por qué no? Porque es un acto ¿cómo? ¿En ejercicio de qué función? ¿Qué función dijimos? Gubernativa. Exactamente. Y los actos dictados en ejercicio de función gubernativa no son judiciales. ¿A qué se refieren con que no son judiciables? Porque en realidad no hay ninguna parte de la Constitución que a mí me diga que hay un acto que no puede ser sujeto a revisión judicial. ¿Por qué decimos que no es judicial? Porque como estos actos atienden justamente a la subsistencia de las instituciones o a las relaciones del gobierno, no sería competente el Poder Judicial para determinar si las condiciones o circunstancias tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo para declarar un estado de sitio son razonables o no. Imagínense que el Poder Judicial pueda estar revisando si el caso de conmoción interior amerita o no la declaración del estado de sitio, ¿sí? Por eso se dice que estos actos gubernativos no son judiciales, o se les denomina actos no judiciales. Ya les adelanto que hay corrientes que entienden que sí se podría, pero nosotros vamos a ver entonces un supuesto al responder la pregunta en la que vamos a ver
¿cómo hacemos para que esa atribución no se convierta en el ejercicio arbitrario de una función? Fíjense, la pregunta dice, en el caso de que en ejercicio de órdenes emanadas del presidente de la Nación, la Policía Federal procediera a la detención de una persona que circula por la vía pública fuera del horario habilitado, ¿tendría a su alcance algún recurso judicial? ¿Cuál y por qué? Imagínense, por ejemplo, esta situación. Se declara en estado de sitio todo el territorio de la Nación y se restringe la circulación a partir de las 19 horas. Pero yo tengo un caso muy particular en el que, por ejemplo, mi mamá, que vive en otro lugar, ¿sí?, en otro domicilio, tiene un accidente y me llama para que la asista. Yo sé que no puedo salir a la calle porque por la declaración del estado de sitio está suspendida mi derecho, ¿sí?, está suspendido mi derecho de circular después de determinado horario. Pero tengo un motivo que creo que lo justifica. Entonces salgo a la calle. Y en el trayecto me detiene la policía, porque yo estoy afuera en un horario que no está habilitado. ¿A ustedes les parece que yo no tendría ningún remedio judicial para atacar ese acto que es de aplicación de la declaración del estado de sitio, o sí? No, profe, ¿dentro de control judicial? Creo que sí, profe, creo que se podría aplicar el habeas corpus en estado de sitio. Muy bien, ¿por qué, Enzo? Y ahora les voy a explicar la diferencia entre uno y otro y por qué. No sé si porque me acuerdo que decía que sí, por eso dije. Bueno, muy bien, el habeas Porque es corpus. un amparo, profe, que tenemos el habeas corpus. Acuérdense que el habeas corpus es una garantía que está contemplada en el artículo 43 que tiende a restablecer o restaurar justamente la libertad de circulación, ¿sí? O, por ejemplo, acuérdense que teníamos 4 tipos de habeas corpus. Uno, por ejemplo, yo estoy detenida y se agravan las condiciones de mi detención, y otra simplemente para poder garantizar mi libertad de circulación. Y ahora va la respuesta de por qué sí es justiciable, se puede someter a control judicial este acto. Porque nosotros tenemos que diferenciar lo que es el acto gubernativo, propiamente dicho, de lo que son los actos de aplicación de ese acto gubernativo. En este caso en particular, la declaración del estado de sitio es un acto gubernativo, exento del control judicial. Yo, Poder Judicial, no podría revisar si, como les dije, las circunstancias tenidas en cuenta por el presidente para dictar un estado de sitio por un supuesto de ataque exterior son razonables o no. Es una función que solo compete al Poder Ejecutivo. Pero el ejercicio o las consecuencias de ese estado de sitio siempre pueden ser revisables, porque si no, yo podría estar frente a supuestos de arbitrariedad, ¿sí? Entonces, en este caso particular, la declaración de estado de sitio no es justiciable o revisable, pero sí la detención que se hace en ejercicio o en virtud de esa declaración del estado de sitio. Entonces, en estos casos sí puede efectuar un control el Poder Judicial, y como está comprometida justamente la libertad corporal en este supuesto, porque yo fui detenida, o la libertad de circulación, yo podría presentar una acción de habeas corpus para que un tribunal controle o revise si se adecúa esa restricción a la declaración del estado de sitio. Porque no se olviden que estamos hablando de garantías constitucionales, que por una situación de emergencia extraordinaria se habilita que se suspendan esas garantías, pero que siempre tiene que ser además por un tiempo razonable. No podría dictarse, por ejemplo, una declaración de estado de sitio sin plazo, porque están restringiendo derechos o garantías que están consagrados en la Constitución Nacional, y que el principio es que yo pueda ejercer todas las garantías y derechos que allí están establecidas. Entonces, si por una situación de emergencia muy grave, como estos dos supuestos que establece el artículo 23, se dicta un estado de sitio y se suspenden mis garantías, mínimamente se me tiene que dar la posibilidad de que yo pueda acudir ante el Poder Judicial para que revise la razonabilidad de esas medidas que se adoptan en ejercicio del estado de sitio. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? ¿Ya están muy cansados? Ya terminamos. Vamos rápido entonces con el trabajo práctico número B, ¿les parece? Les queda un ratito de clases todavía, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo medio rapidito. Vamos entonces con el B. Esperen, acá les comparto.
Este artículo habla de los agentes públicos, ¿sí? Hay una cita que a mí me gusta mucho que justamente habla de esta finalidad del empleado público, de la estabilidad del empleado público. Para los que pudieron estar presentes en la clase de una ambulancia, en la clase de teoría, se desarrolló el tema relativo a los agentes públicos, cuáles son las obligaciones que tienen los agentes públicos y cuáles son las responsabilidades y los derechos que tienen los agentes públicos. Como yo les dije, cada estatuto va a establecer expresamente cuáles son los derechos y las obligaciones. Pero hay una garantía, un derecho que está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que esta es la estabilidad del agente público. ¿Qué es la estabilidad del agente público? Esa garantía que yo tengo, que una vez que yo me incorporo a los cuadros de la administración, siguiendo los procedimientos establecidos para ello, en el caso, por ejemplo, que se establezca que se accede al cargo público por concurso de antecedentes de oposición, yo concurso, paso el periodo de prueba y soy designada en la planta permanente, es una garantía que establece que a mí no pueden separarme de mi función si no se realiza previamente un procedimiento disciplinario. Es decir, que para poder aplicarme una sanción van a tener que aplicar un procedimiento en el que se investigue si yo cometí una falta o no, en que se me dé la posibilidad, como les digo siempre, en todo proceso o procedimiento, de ejercer las garantías que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional y la defensa de mis derechos, y en el que finalmente se va a dictar un acto administrativo en el que se va a establecer si yo incumplí o no alguna norma y cuál es la sanción que corresponde aplicarme. Entonces, ¿sí? Antes que continúe, ¿le puedo preguntar cuáles serían los agentes públicos? O sea, ¿cuál es la diferencia con los funcionarios y con los empleados públicos? En realidad el término agentes engloba a los funcionarios y los empleados. Vos vas a encontrar, depende del autor que leas o material que leas, que algunos utilizan indistintamente el término agente o funcionario o empleado y otros hacen una distinción. Hay una distinción que establece que serían agentes, todos, tanto los empleados como los funcionarios, pero que únicamente van a ser funcionarios o que circunscribe la categoría de los funcionarios para los que desarrollan tareas en las que se vislumbra la voluntad de la administración, y que empleados serían los que despliegan esa actividad en la que no se advierte la voluntad administrativa. Por ejemplo, según esta clasificación, serían empleados públicos, el personal de mesas de entrada de una dependencia. Pensemos, por ejemplo, en un municipio. Entonces, el personal de mesa de entradas que recibe una actuación, un pedido, lo que fuera, sería un empleado. El que tiene que procesarla, por ejemplo, o cargar un dato, sería un empleado. Todos aquellos que se encuentran para atención al público o para las consultas de deudas, de impuestos, de tasas, lo que fuera, serían empleados, y se reservaría esa categoría de funcionarios para el que dictan actos que expresan la voluntad de la administración. Por ejemplo, un subsecretario que establece una determinada forma de pago de un tributo, o para aquellos que, por ejemplo, deciden una moratoria, etc. Entonces, según esta clasificación, la diferencia entre el empleado y el funcionario, para que a ustedes les sea más palmable, sería que el funcionario es aquel que toma decisiones en nombre de la administración, y el empleado el que cumple todo ese procedimiento previo hasta que llega la actuación a conocimiento de decisión del funcionario. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? ¿Están ahí? Y agentes serían los funcionarios. ¿Cómo? Y los agentes serían los funcionarios. Agentes son todos, tanto empleados como funcionarios. O sea, nosotros dentro del término agentes podemos englobar a todos. ¿Por qué se hace esta distinción y por qué algunos le dan el carácter agentes o no? Porque nosotros vamos a ver que esta garantía de estabilidad no la tienen todos los agentes. ¿Quiénes van a tener esta garantía de estabilidad, como les dije?
los que hayan sido designados en la planta permanente siguiendo los procedimientos que establece la normativa. Vos tenés que tener en cuenta que dentro de la estructura del Estado vas a encontrar empleados públicos, que integran la planta permanente, vas a encontrar, por ejemplo, personal contratado, que es aquel personal que es contratado por un término determinado para ejercer una determinada actividad que no se encuentra dentro de las asignadas a la marcha general de la administración. Por darte un ejemplo, si se va a realizar un evento, por ejemplo, de turismo, y es un evento internacional o lo que fuera, el Estado puede contratar agentes únicamente para que desarrollen funciones vinculadas con ese evento y que una vez terminado ese evento y cumplido el término del contrato, van a ser separados de la administración, o sea, van a vincularse con la administración por un término determinado. Estos son los contratados. En líneas similares están los jornalizados, que están más precarizados todavía que los contratados, porque es por un término menor o por una jornada determinada. También vamos a encontrar los que se denominan el personal de gabinete. Ustedes van a ver que cada vez que asume un gobierno designó a su personal de gabinete. ¿Quién es, en líneas generales, ese personal de gabinete? Pueden ser los ministros, pueden ser, por ejemplo, asesores de diputados, que también van a durar en sus funciones mientras se mantenga esa vinculación que tienen con determinado funcionario, pero que no se incorporan a la planta de la administración. Una vez que se va el funcionario que los designó, ellos también se van. Este es el personal de gabinete. Y por otro lado, sí vas a encontrar a los agentes de planta de la administración, que como te dije, son aquellos que ya están incorporados a la administración y con respecto a los cuales sí rige esta garantía de la estabilidad propia de la que habla el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que quiere decir que ellos no van a durar en sus funciones mientras dure determinado gobierno, sino que son parte de la administración y que solamente van a poder ser separados cuando se aplica una sanción, en el caso de que incurran en una falta, o porque se jubilen, retiren o renuncien, ¿sí? Pero justamente esta garantía de la estabilidad lo que busca es que ellos no se vean afectados o amenazados en sus funciones por la designación de un nuevo gobernante. Porque ¿qué pasa? Y esto es común y lo vemos siempre en los noticieros y en todos lados. Llega un funcionario y quiere designar a todos las personas que son afines políticas a él y por ende separar a todas las que no lo son. Entonces justamente esta garantía de estabilidad que rige para los empleados públicos es para preservarlos de esa discrecionalidad del funcionario de turno. El funcionario de turno podrá, como les dije, tener este personal de gabinete, que es el que lo acompaña, que tiene afinidad política, que es su persona de confianza y que va a durar en el ejercicio de los cargos mientras dure el gobierno que lo designó, pero que después se va a ir de la administración y no va a tener esta estabilidad consagrada en la Constitución. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense ustedes, esperen, les comparto, porque esto está muy bien representado en el Power que está en el aula virtual, que es de la parte de teoría, donde se desarrolla toda la unidad, para que puedan visualizarlo y quizás les es más fácil de esa manera, ¿sí? Pero en principio entendemos cuál es la diferencia y quiénes tienen estabilidad o no, porque si no, no vamos a poder resolver el práctico. ¿Se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Fíjense en la filimina que les compartí, fíjense de la página 24 en adelante, ¿sí? Ahí refiere específicamente a los agentes y esta diferencia entre lo que es empleado y lo que es funcionario y las obligaciones y responsabilidades que tiene cada uno. ¿La están viendo? ¿Estás compartiendo pantalla, profe? No, les voy a compartir igual las pantallas, les compartí en la mensajería el enlace. Está igual en el aula virtual. Creo que es este. Ahora sí los estoy compartiendo, ¿lo ven?
Sí, profesor. Sí, profesor. Fíjense, vamos a empezar por acá, porque si no, no va a aparecer el práctico. Fíjense, los agentes públicos entonces se caracterizan o tienen tres elementos esenciales. La idoneidad, que si nosotros nos vamos al artículo 16 de la Constitución Nacional, establece que todas las personas son admisibles en los empleos públicos en condiciones de igualdad, siempre que tengan idoneidad. ¿Qué es esa idoneidad? La capacidad necesaria para integrar o un cargo público. Y por eso, justamente para asegurar esta idoneidad, o sea, que una persona que se incorpora a la administración sea capaz física, intelectual y moralmente, se establece que tienen que ingresar por el concurso de oposición antecedentes. O sea, se tienen que rendir un concurso en el que prueben esta capacidad. La subordinación es un poco de lo que hablábamos hoy de la jerarquía, ¿sí? Y esta estabilidad, que también la vimos recién, que está consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que justamente lo que busca es poder determinar que el Estado, independientemente del gobierno que le toca, pueda tener un plan de trabajo futuro, porque si no nos veríamos que todos los planes van a durar lo que dure el gobernante de turno. Entonces justamente la estabilidad busca esto, busca que el empleado, una vez designado, o el funcionario, una vez designado, pueda tener una proyección de futuro en el Estado y que no dependa del funcionario de turno, ¿sí? Bueno, esos son los elementos de los agentes públicos. Continuamos entonces. Acá hay una definición, si es la persona física incorporada a la administración, ya sea por designación o elección en forma permanente o transitoria, con remuneración o sin ella, bajo un régimen especial de derecho público, que interviene en el proceso de preparación, constitución, declaración o ejecución de la voluntad administrativa. Esto es lo que les explicaba hoy, bajo el término agentes públicos, se engloban a todos los que son incorporados a la administración, ya sea por un tiempo determinado o en forma permanente. Ah, y acá está perfecto, esa distinción que vimos de los empleados, que son los que despliegan la actividad material, donde yo no veo la voluntad administrativa, a diferencia de los funcionarios, que son los que desarrollan esas tareas en las que sí se vislumbra la voluntad de la administración. Por lo que siempre se asimila el funcionario al que dicta determinado acto que compromete o plasma la voluntad del Estado, ¿sí? Bueno, decimos esta diferencia. Y acá tenemos las obligaciones de los agentes, que las vamos a ver en un ratito porque esto ya es la respuesta a otra pregunta. Bueno, está entonces clara esta diferencia. Vamos a contestar las consignas, ¿sí? Esperen que voy a dejar de presentar este y paso al otro. Volvemos con la guía. Fíjense las consignas. En base a todos estos conceptos, nosotros tenemos determinados casos en los que vamos a tener que decir si estos funcionarios o empleados están alcanzados por la garantía de la estabilidad o no. Entonces, teniendo en cuenta los principios que vimos, perdón, el jefe del Departamento de Compras y Suministros del municipio de Resistencia, designado por concurso de oposición y antecedentes, ¿ustedes creen que tiene estabilidad o no? ¿Se comprende esta garantía de no ser removido o no? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Alguien cree que no? ¿Estamos todos de acuerdo que sí? Bien, seguimos. Sí tiene la garantía de la estabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un agente que se incorporó a través de un concurso de antecedentes de oposición, por lo cual no es un personal transitorio, no es un personal de gabinete, no es un personal contratado, entonces sí le rige la garantía de la estabilidad. Ahora, un contratado de obra por el término de 6 meses por el Ministerio de Economía para realizar una auditoría a una subsecretaría. ¿Tiene estabilidad o no? No. No, profe. No, porque no integra la planta de la administración, no ingresó por concurso, es un contratado que desde el inicio sabía que su relación laboral con la administración, o en este caso en el ministerio, iba a durar el término de 6 meses, ¿sí? Entonces este no tiene estabilidad. Seguimos.
El asesor de un diputado nacional, ¿creen que tiene estabilidad o no? No, profe. No tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando se designan a los diputados y senadores, estos llevan a sus asesores, ¿sí? Entonces van a tener la cantidad de asesores que se les permita y que van a durar en el ejercicio de sus funciones mientras dure este diputado o senador, o también puede ser reemplazado antes. No es necesario que dure todo el mandato del diputado o del senador, sino que en un caso determinado considera ese senador o diputado que quiere cambiar de asesor, por ejemplo, y no hay ningún inconveniente en que lo haga y designa a otro. O sea, este asesor no tiene estabilidad. Una empleada de planta permanente que accedió al cargo de administrativa en la Secretaría de Desarrollo Social sin previo concurso. ¿Ustedes creen que tiene estabilidad o no? Es de planta, pero no rindió el concurso. Y no cumpliría con uno de los 3 requisitos. Pero es Muy planta bien, permanente. Por eso me exactamente. hizo dudar. Por eso en teoría. La idea era que los haga dudar, ¿por qué? Porque hay determinados casos en los que igual se le otorga la garantía de la estabilidad, porque se dice que lo mismo integra la planta permanente y que si la administración no llama a concurso, tampoco puede ponerse esto en cabeza de los agentes. Pero la Corte Suprema de la Nación ya ha dicho en varios fallos que en estos casos no tenían esta estabilidad y admitió que sean separados del cargo con el pago de una indemnización. ¿Por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque quizás el día de mañana ustedes integran la administración y tienen que saber que siempre es mejor que sean designados en la planta con un concurso, porque de esta manera ustedes se garantizan de que les va a regir la estabilidad. Esta estabilidad de que va a hacer que ustedes no puedan ser separados de sus cargos sin un sumario previo, es decir, solamente si cometieron una falta, y que puedan llegar, si así lo desean, hasta el final de su carrera administrativa, donde se retiren o jubilen para acceder a un beneficio, ¿sí? Previsional. Pero, si bien está discutido, la Corte ya dijo que en estos casos no rige la garantía de la estabilidad. Un contratado de servicios de un municipio por periodos de 6 meses que se renovaron sucesivamente por el término de 8 años, o sea, acá estamos en el caso de un contrato, pero de una persona que sucesivamente, cada 6 meses durante 8 años, un municipio le renueva los contratos. Y que el estatuto, en este caso municipal, dice que luego de la segunda contratación, o sea, después del año, tiene que pasar a planta permanente. ¿Les parece que tiene estabilidad o no? Sí. En este caso sí. ¿Por qué? Porque es el propio estatuto el que establece que no se puede contratar a una persona por más de 2 periodos. Y los estatutos municipales generalmente, ¿por qué establecen esto? Porque una de las características de la contratación, o cuando el Estado puede acudir a una contratación, cuando, como les dije, necesita el ejercicio de una función por un periodo determinado. Ahora, una persona que hace 8 años está desarrollando una función mediante la figura de contratos, me da toda la pauta de que en realidad el Estado está cubriendo esa designación que tendría que ser en la planta permanente, porque evidentemente esta persona ya no realiza una función que es transitoria, sino que está demostrando su reiteración de la contratación por 8 años, que esta persona está cumpliendo una función que es habitual del Estado. Entonces, lo que se busca también con esta estabilidad es que el Estado no haga un ejercicio abusivo de la facultad de contratación, por más de que lo hace, reiteradamente lo hace, y que dé a la persona los derechos que se merece y que no la precarice laboralmente. Entonces, como en este caso particular el estatuto dice que después de la segunda contratación tiene que pasar a la planta permanente, este personal sí estaría alcanzado por la garantía de la estabilidad. Y por último, el director del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de una provincia. ¿Qué les parece? ¿Tendría estabilidad o no? ¿O qué dato me falta a mí para yo saber si tiene estabilidad o no? ¿Qué me falta saber en este caso? ¿Qué pasó?
Exactamente, José, muy bien, porque hay determinados directorios a los que se accede por concurso. Entonces, si este director accedió por concurso, hizo la carrera administrativa, accedió por concurso, tendría estabilidad. Ahora, si es un cargo de los denominados políticos, que cada vez que cambia de gobernante, estos cargos también pueden ser reemplazados, como también sucede, por ejemplo, en el caso de presidentes de determinados organismos autárquicos, por ejemplo, los organismos de la Seguridad Social del Estado. En esos casos no tienen estabilidad porque pueden ser designados y removidos por el Poder Ejecutivo. Muy bien. Nos queda la última parte del trabajo. ¿Alguien pudo leer el caso antes de la clase? Sean sinceros para ver si llegamos o no. No, profe. ¿No? Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a comentar el caso, entonces, para no leerlo todo, así podemos avanzar con las preguntas y lo dejamos hecho. Si tienen alguna duda, me consultan o se quedan después de la clase, no hay problema, yo les contesto. Este caso se trataba de la exoneración de un embajador extraordinario y plenipotenciario. El plenipotenciario estaba en situación de retiro, o sea, estaba retirado. Había sido embajador y el ministro de Relaciones Exteriores le aplicó una sanción de exoneración. ¿Qué es esta sanción de exoneración? No solamente que lo aparta del cargo, sino que además no puede volver a ingresar a la administración y en algunos casos pierde algunos derechos previsionales, ¿sí? Entonces esta persona estaba retirada. ¿Qué pasó? Entonces el ministro de Relaciones Exteriores le aplicó una sanción. Contra ese acto que le aplicó la sanción, Espinosa Merlo, que era justamente este embajador, interpuso una acción judicial ante el Poder Judicial. Y la Cámara, o sea, el primer tribunal que intervino, le rechazó el recurso porque dijo que surgía que durante su desempeño en otro país había violado los deberes en conducirse en forma honorable en tanto fue imputado del delito de tentativa de extorsión, de concurrir a establecimientos nocturnos de mala reputación y otras irregularidades. O sea que este personaje, cuando era embajador, tenía una conducta que la Cámara consideró que era reprochable y entonces no cumplía con las obligaciones que estaban a su cargo. Contra este fallo de la Cámara, el embajador planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló este pronunciamiento de la Cámara y dio sus argumentos. Dijo que era procedente el recurso contra la sentencia que confirmó la exoneración de un funcionario del Servicio Exterior en situación de retiro porque tuvo en cuenta antecedentes relativos a la conducta observada por aquel en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido en haber mediado la indagación a un empleado de la embajada, siendo que dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos íntimos reservada a la conciencia del individuo, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Acuérdense del principio de reserva, ¿sí? Que las visitas, bueno, hizo varias consideraciones con respecto a las visitas nocturnas, que no habían sido en el ejercicio de su función, que fueron siempre dentro, los hechos que habían relatado dentro de su domicilio, y que por ende quedaba reservado en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros tenemos que resolver algunas preguntas. Estamos hablando, recuerden, de un embajador extraordinario y plenipotenciario. Si nosotros nos vamos al artículo 99 de la Constitución Nacional, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo, vamos a encontrar que entre ellas se encuentra, en el inciso 7, fíjense, la de nombrar y remover a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Entonces, estos ministros plenipotenciarios y embajadores, ¿por quién son designados? Por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Les voy a compartir también, para que podamos resolver las preguntas, una ley que justamente es la que regula el régimen para el servicio exterior de la Nación. Se las comparto ya en la mensajería, es la ley 20.957. Ahí se las comparto. Y
Por favor, vamos a leer el artículo número 5, que dice expresamente que el Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al servicio exterior de la nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la nación que lo haya afectado. ¿Sí? Eso dice el artículo 5 de la ley. Y para que ustedes tengan un ejemplo de cómo es una designación de un embajador extraordinario y plenipotenciario por parte del Poder Ejecutivo, también en la mensajería les comparto un decreto del Poder Ejecutivo donde designa a un funcionario de estas características. El caso en particular es un decreto de este año, de hace poquito, del mes pasado, donde el presidente de la Nación, en ejercicio de las atribuciones que le da el artículo 99, inciso 7 de la Constitución, designa embajador extraordinario y plenipotenciario de la República, en la República de Belarus, al señor embajador extraordinario y plenipotenciario Eduardo Antonio Zuaín, sin perjuicio de sus actuales funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en la Federación Rusa. O sea que en este caso es embajador en 2 países, ¿sí? Bueno. Con todos estos datos, nosotros vamos a contestar estas preguntas que nos propone el trabajo práctico. La primera pregunta dice si el embajador extraordinario y plenipotenciario goza de la estabilidad consagrada en el artículo bis de la Constitución Nacional. ¿Qué les parece? ¿Tiene estabilidad o no? Y según el artículo 99, ¿no? Podría ser... ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? Por la duda. Ustedes no las están viendo. Esperen que me parece que está cortada la guía. Esperen. La primera pregunta dice, si el embajador, se las copio en la mensajería, goza de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis y por qué. ¿Qué les parece? ¿Tiene estabilidad este embajador o no? ¿Qué les parece? En la mensajería pusieron que sí por el artículo 14 bis, profe, creo que decía. Ahí no te escucho, Enzo. No sé si es mi internet o es tu micrófono, pero te escucho cortado. Y no, pusieron una respuesta. ¿Y qué pusieron? A ver. Creo que decía que sí por el artículo 14 bis. ¿Tiene estabilidad o no? ¿Qué les parece? ¿Qué dice el artículo 5 de la ley que leí recién? Que si el Poder Ejecutivo designa excepcionalmente embajadores, este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la nación que lo haya efectuado. Entonces, ¿tiene estabilidad o no? No, no tiene estabilidad porque cuando se termine el mandato ya se terminaría su cargo. En este caso no tendría estabilidad. Distinto sería el supuesto, por ejemplo, si ustedes leen la ley que establece otros funcionarios, digamos, que integran el servicio exterior de la nación. Por ejemplo, que en el caso de un funcionario que ya integre este servicio exterior, aparte se lo designe embajador. En este caso va a tener la estabilidad en la planta, pero no va a tener el derecho a mantenerse siempre como embajador, ¿sí? Ahora, si se designa como embajador a una persona que no pertenece al servicio extraordinario, estaríamos dentro de las condiciones del artículo 5 de la ley y no tiene estabilidad. O sea, este funcionario puede ser removido en cualquier momento, ¿sí? La pregunta B dice, ¿a qué autoridad se encontraba subordinado el funcionario? Y para saber esto, nosotros tenemos que saber quién aplicó la sanción de exoneración. Fíjense al inicio del caso cómo comienza. ¿Qué dice el principio del caso?
¿Quién exoneró al embajador? ¿Lo ven? El ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Entonces, ¿a qué funcionario o autoridad se encontraba subordinado? Se encontraba subordinado a este ministro que le aplicó la sanción, sea el ministro de Relaciones Exteriores. Ya la unidad que viene, quédense tranquilos que van a ver bien estos conceptos de subordinación, pero acuérdense que era uno de los elementos de los empleados públicos, la subordinación. Ahora bien, ustedes creen con los hechos que yo les conté, ¿sí? De estas visitas nocturnas y determinados eventos que sucedían dentro de su domicilio, que les atendió una obligación atinente a los agentes públicos o no. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las obligaciones atinentes a los agentes? ¿O cuáles se les ocurren que sean? Fíjense. Disciplinarias, civiles, penales y políticas. Esas son las responsabilidades, ¿sí? La vamos a ocupar a las responsabilidades en las preguntas siguientes. Pero las obligaciones son las que tiene todo empleado, por ejemplo, de asistir a su lugar de trabajo, de prestar personalmente sus funciones, de rehusar recompensas o ventajas por el ejercicio de sus funciones, de observar el servicio en el servicio conducta decorosa y digna que la función oficial exige, llevar a conocimiento su superioridad por vía jerárquica todo procedimiento irregular que pueda causar perjuicio patrimonial, moral, obedecer toda orden emanada de un superior, registrar el ingreso y egreso a sus tareas y recibir bajo inventario todos los materiales o vehículos o herramientas que se les dé. Estas son algunas de las obligaciones, porque como les dije, en cada estatuto va a establecerse obligaciones específicas. Entonces, teniendo en cuenta estas obligaciones, ¿les parece que este ministro desobedeció alguna o no? De las que les estoy mostrando, por ejemplo, ¿les parece que desobedeció alguna o no? Ay, mi perrito escuchó un ladrido y ya arranca, me parece que es de alguno de sus micros. Bueno, ¿qué les parece? ¿Desatendió alguna obligación o no? ¿Qué dice la última que les estoy mostrando, por ejemplo? Y ejerciendo una representación, yo creo que sí estaría. ¿Les parece que es digno de un embajador o un ministro plenipotenciario hacer determinadas fiestas o tener conductas que involucren a otras personas o no? No. No, en realidad se busca también que los agentes públicos se conduzcan bajo pautas de moralidad, de irreprochabilidad, etc. En este caso en particular, la Corte no lo entendió así porque dijo que todas las acciones desarrolladas quedaban enmarcadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva, que dice que todas las acciones que no ofendan a terceros quedan exentas de control y solo reservadas a Dios, eso dice el artículo 19. Pero nosotros podríamos decir que en este caso particular, más allá de lo que dijo la Corte, se podría observar que quizás la conducta que asumió este embajador no era decorosa o digna de la función que la función oficial requería, ¿sí? Bueno, y ahora sí nos vamos a la última pregunta, donde tenemos que valorar lo que recién dijeron ustedes, que son las responsabilidades de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos se encuentran sujetos a 4 responsabilidades: la civil, la penal, la política y la administrativa disciplinaria. La responsabilidad civil es aquella donde se aplican las normas de derecho común. La responsabilidad penal es por los delitos, o sea, si en el ejercicio de funciones además comete algún delito, por ejemplo, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, prevaricato, cohecho, coimas, etcétera. Todo eso entra dentro de la faz de la responsabilidad penal, sin perjuicio de que también de la administrativa o disciplinaria. Y la política. Luciana, no, vos sabés que no sé por qué no están
Ahora yo se las paso. Se ve que cuando hicieron las guías se cortaron las preguntas. Ya te anoto la última, pero se las paso igual a todas. Ahí las estoy anotando. Acá lo que tenemos que ver es si las conductas descriptas configuran un supuesto de responsabilidad. Y estas son las responsabilidades, ¿sí? Bueno. Responsabilidad política es la que tienen los funcionarios que están sujetas a juicio político, los del artículo 53. Entonces, dentro de este tipo de responsabilidades, ¿ustedes creen que este funcionario está, o esta conducta que desarrolló, configura un supuesto de responsabilidad, ya sea civil, penal, administrativa o política? Disciplinaria. Muy bien, Aileen, disciplinaria, ¿sí? Si bien en este caso la Corte entendió que no era así, este fallo fue muy discutido porque justamente sin perjuicio de que se entendió que habían sido en ejercicio de una actividad privada de este embajador, no todos lo entendieron de igual manera porque estaba cotejado que hacía salidas nocturnas y si bien no era en el horario del ejercicio de su función, se espera de un ministro plenipotenciario que observe determinada conducta decorosa, no solo en el horario del ejercicio de su función, sino durante también su vida, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular, la Corte entendió que no se daba un supuesto para sancionarlo disciplinariamente, máxime teniendo en cuenta que el mismo ya había pasado a retiro, que no es un dato menor tampoco. Fíjense, ahora por favor si pueden, o mañana cuando estén más tranquilos, leer detalladamente el caso, que con esta sanción también se lo privaba de percibir sus haberes de retiro, ¿sí? Entonces, en este caso, la Corte, en el punto 4 del fallo, dijo que la privación del derecho a percibir haberes de retiro impuesta a un funcionario del Servicio Exterior de la Nación después de varios años de servicio, 29 años había estado en el servicio el funcionario, aparece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan, pues ni está destinada a asegurar el orden, acuérdense lo que les dije de cuál era la finalidad de aplicar una sanción administrativa, ni tiene carácter correctivo, sino que virtualmente constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio. ¿Y por qué la Corte dice que no tenía carácter correctivo? Porque este funcionario ya estaba retirado. Entonces, ¿qué sentido tenía aplicarle una sanción disciplinaria a un funcionario ya retirado si no se iba a corregir el ejercicio de su función y además redundaba en la pérdida de su salario? ¿Sí? Entonces, por eso en este caso, la Corte entendió que el fallo de la Cámara de Apelaciones tenía que ser revocado, ¿sí? Déjenme un segundito, dejo de grabar para que no sea tan pesado.